Estamos a 8 de septiembre y le damos los buenos días, la bienvenida a Camila Hasbún, experta en neurociencia, para hablar de el multitasking. Cuando yo vi ese tema, yo dije, le va a encantar a Reinaldo. Multitasking, ese tema. No relajen. Hola, no, hola. En serio, le encanta ese tema. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Estamos bien, Camila. Y Qué viéndote bueno. bien a ti también. Sí, gracias a Dios, todo Bueno. bien. Ay, el mito del multitasking. Hablemos de eso, Camila. ¿Qué es el multitasking? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es un mito? Es Hablemos un de unicornio. Pues si bien, como dice ese título, ahí le di un pequeño spoiler. Y es que el multitasking es una destreza prácticamente del siglo XXI en la que la hemos convertido nosotros los seres humanos. Antes los adultos, ahora los jóvenes y los adolescentes, que consiste en el disque hecho de hacer una cosa, más de una cosa a la vez. Me encanta una frase que dice Facundo Manes, un experto en el área de neurociencias, y dice que un cerebro atento es un cerebro feliz. Y eso es precisamente de lo que tiene que ver el tema del multitasking. Me gusta eso, un cerebro atento es un cerebro feliz. Así es. Y la verdad es que muchos se enorgullecen de que poseen esta habilidad. Yo soy multitasking, las mujeres son multitaskers. Sin embargo, la ciencia se ríe en nuestra cara cuando nos escucha decirlo. Y mucho más cuando vamos a actuar en base a ello. Y nosotros nos ponemos como que eso es algo realmente bueno. Pero en realidad la ciencia, la neurociencia nos dice que el cerebro es incapaz de mantener dos procesos de carga cognitiva simultáneamente de manera exitosa. Es simplemente algo que nosotros tenemos impregnado, no es algo que nosotros podemos manipular. Es simplemente que nuestro cerebro funciona con un concepto de atención en el cual funciona como un filtro. Imagínense un embudo, por ejemplo. Y solamente el cerebro está equipado para mantener su atención y focalizar su atención en una sola cosa a la vez. Por más raro que nosotros pensemos que sucede, ya que nosotros pasamos todo el tiempo haciendo diferentes cosas al mismo tiempo, la realidad es que para eso nuestro cerebro tiene un costo para nuestro cerebro en temas de multitasking. O sea que en realidad cuando las personas hablan de multitasking por naturaleza cerebral, nosotros decimos que eso no existe. Y realmente lo que existe... ahí déjame abrir un pequeño paréntesis, porque recuerdo un video que veíamos de muchos accidentes que habían ocurrido de personas que distraídas con el celular se habían caído en una piscina, habían estado con árboles, cruzaban la calle sin ningún tipo de observar ninguna medida. De hecho, hay un país, no recuerdo qué ciudad, había puesto una especie de foam, una especie de colcha, de colchas sí. en los árboles, los postes y los árboles, para que la gente no se chocara. No se lastimara. Es decir, cuando tú estás conectado con tu celular, estás promoviendo conectado eso con el celular, las piernas se mueven por inercia, pero tu cerebro solamente está fijo en lo que tú estás viendo en la pantalla, en una sola cosa. Exactamente, en una sola cosa. Y cuando hablamos de multitasking, realmente lo que estamos diciendo, o sea, el término científico para multitasking es task switching o cambios de tarea. Lo que estamos haciendo es cambiando de una tarea a otra rápidamente. Dicen los estudios que tenemos un promedio que cambiamos de tarea cada 3 minutos. O sea que estamos hablando de que hay un cambio cognitivo, atencional y un esfuerzo metabólico cada 3 minutos. Wow. Y un esfuerzo metabólico. Metabólico tiene que ver con la energía del cerebro, el metabolismo del cerebro, básicamente. O sea, energía que consume el cerebro tiene que ver con ese cambio de tareas. Por eso tiene un costo. Por ejemplo, si estamos haciendo un trabajo escrito, estamos trabajando, bueno, ahora que estamos en lo virtual, todo el multitasking se ha vuelto muchísimo más, ha cogido más fuerza. Estamos haciendo un trabajo escrito y llama el chofer que no va a poder llegar mañana. O yo estoy aquí hablando y me suena el celular. Y atendemos a diferentes cosas, muchas cosas al mismo tiempo. Y decimos, ok, somos multitasking, estamos siendo efectivos. Los padres que tienen a tus niños en la casa con el homeschool,
Puede ser, Camila, que nosotros tengamos varias actividades simultáneas que no son relevantes y por tanto no medimos tanto qué tan bien le estamos haciendo o no, sino que tomé la llamada, respondí el correo, hablé con la persona, aunque tal vez no le puse atención a todo. Y todo, como no es importante o relevante o crucial, pues se desarrolló. Y yo puedo pensar que tengo esa habilidad, porque yo no estoy abriendo un cerebro, yo no estoy conduciendo una máquina pesada. Exacto, exactamente. Ahora justamente con la tecnología, nosotros pensamos que no estamos haciendo multitasking, pero para el cerebro, aunque no esté consumiendo, eso no tenga mucha demanda cognitiva, sacrifica las otras tareas que la persona hace y no puede hacerlas todas de manera completamente efectiva. Nosotros tenemos el problema de que ahora vivimos en una era digital y nuestro ambiente demanda por sí una atención dividida, que es lo que pudiéramos, la gente le dice que le llaman multitasking, por ejemplo, que si el mensaje de texto, que si la notificación, que si la televisión, que si la llamada, y nos acostumbramos muy rápidamente a que nuestra atención se focalice en diferentes lugares de una forma muy frecuente, pero no nos damos cuenta que estamos perdiendo más de lo que ganamos y todo eso tiene que ver con cómo el cerebro procesa la información. O sea que en temas de cognición, o sea, del cerebro y de procesamiento de la información, menos es más. Y nosotros vemos que nosotros terminamos el día explotado y probablemente no hayamos hecho muchas cosas, pero una de las razones por las cuales terminamos el día tan agotados, sobre todo ahora, en la era de pandemia, es precisamente porque nuestro cerebro ha invertido mucho tiempo en task switching o en cambios de tarea. Sí, mira, en virtualidad pudiéramos agregar, por ejemplo, Camila, que las personas cuando hacen su horario de almuerzo, pues salen de la oficina y hay un traslado y en ese traslado oyen música, hablan con alguien, botan el golpe. Se desconectan. Este traslado no se da, pues yo no le doy ese break al cerebro. Yo engullo en 15 minutos o 10 minutos en casa lo que voy a comer y el resto yo no se lo facilito a mi cuerpo para que descanse, sino que vuelvo a hacer esa inmersión en el trabajo y entonces el cerebro está todo se trabaja más. Exacto, está todo claro, el tiempo. Y mucha gente, Cintia, está almorzando frente a la computadora, o sea, almorzando y trabajando, entonces y más horas, además, tampoco hasta las 6, 7. Escucho personas que están trabajando y conectadas a las 10 en un Zoom corporativo. Y mientras están conectadas, no, si estuvieran conectadas tanto en temas de multitasking no fueran problema, pero por ejemplo, un estudio salió en el 2010 por Kaiser Foundation, decía que cuando los adolescentes, y estos son adolescentes, están haciendo sus deberes en la computadora, 2/3 del tiempo también están haciendo otra cosa, que si mensajería instantánea, escuchar música, enviar mensajes de texto, navegar por internet. Entonces, mientras estamos en ese Zoom corporativo hasta las 8 de la noche, durante ese tiempo, estuvimos resolviendo cosas de la casa, estuvimos cogiendo llamadas, estuvimos respondiendo mensajes, estuvimos viendo Instagram. Entonces, el tema es que nos hacemos menos efectivos en hacer las cosas y nos cansamos muchísimo más. Te voy a poner un ejemplo súper... Cuéntame, Reinaldo, antes de poner el ejemplo. Lo que pasa es que antes de ese ejemplo es que tú has mencionado en varios momentos el costo que eso tiene para nuestro cerebro. Entonces, me gustaría que en algún momentito tú pudieras profundizar un poco más de qué nos va a costar. Las consecuencias de esta multitarea. Así es, mira, te voy a poner este ejemplo para ir precisamente a ese punto. Y es algo que nos pasa diariamente. Por ejemplo, imaginémonos que Juan es un estudiante de secundaria y está trabajando en una asignación de matemáticas. O sea, su esfuerzo mental está en tratando de entender esa asignación matemática. Él ya ha durado 15 minutos concentrándose y trabajando para entender las ecuaciones, por ejemplo. La parte del cerebro, el lóbulo frontal, que está pensando, ahí está trabajando duro y tiene una gran cantidad de memoria de trabajo. O sea, su memoria manipulativa está manipulando esa información para poder hacer sentido de ella. De repente, sonó su teléfono y le llama su crush o la chica que le gusta, María. De un segundo a otro, sin ser Juan consciente, su cerebro emocional o su sistema límbico se despertó y suspendió toda la actividad racional en la que él estaba invirtiendo haciendo su trabajo. Suspensión por María. Así es. Sí. Mientras él tomó el teléfono, entonces el cerebro se desconecta de manera automática
de procesar la información de matemáticas y atender la llamada. Se puso bruto. Claro. Ya. Gracias, Rey, exactamente. Eso pasa. Y bueno, nos pasa a diario. Y Juan duró 15 minutos hablando con María y se le fue el tiempo hablando con María. Pero lo que Juan no sabía era que parte de la información que él había adquirido estudiando ecuaciones se empezó a perder porque no estaba siendo manipulada. Ya todo y la información de matemáticas se fue reemplazando con la información que él comenzó a intercambiar con María. Y es posible que cuando Juan cierre el teléfono, él ve una notificación y la responda. Él probablemente no la deje ahí. Y al momento que él decida volver a la asignación, probablemente ya tenga que empezar desde el inicio. ¿Y qué pasa? Juan puede que caiga en la trampa de creer que como ya él tenía 15 minutos estudiando, piensa que esa información ya está en una parte del cerebro que puede funcionar para guardarla. Pero él no sabe que esa información, por la capacidad limitada de la memoria, se fue una gran parte de esa información. Camila, entonces, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, María lo llama, le gusta María, pero resulta que María lo llama porque tiene un problema con el mismo tema de ecuación, y él, en vez de hablar algo trivial, hablan de matemáticas y hablan de las ecuaciones en la llamada. Eso no sería un task switching, eso sería un acompañamiento de tarea, básicamente, porque están los dos haciendo la misma asignación, siempre y cuando eso no se vaya a otro tema de conversación. ¿Y eso le ayuda a fijarlo? Pudiera ser, depende. Si Juan es una persona que le gusta conversar las cosas para aprenderlas, si le funciona aprender con otra persona, pues definitivamente eso es algo que su inteligencia le agradecería. Ahora, ese task switching que hizo Juan, algunos estudios indican que la persona que es interrumpida durante una tarea puede tomarse hasta un 50% más para terminar la tarea y cometer un 50% más de errores. Es decir, que si yo tengo que hacer un trabajo que me toma 30 minutos y yo escondo el celular, apago la televisión y me concentro, voy a terminar en 30 minutos. Exacto. Un letrero. Voy a terminar en 30 minutos, probablemente sin errores. Pero si me interrumpe la llamada, si me interrumpe el niño, si me interrumpe otra asignación porque me acordé de que tenía que hacer algo, es posible que en vez de 30 yo dure una y los errores se dupliquen sin darme cuenta. Yo no soy consciente de. Sí. Pero nuestro cerebro descansa muchísimo más cuando se concentra en una sola tarea a la vez, y no solo descansa, sino que también es más efectivo. El mito del multitasking es que creemos que hacemos más cuando en realidad somos mejores en cantidad, pero sacrificamos la calidad. Me gusta eso. Silencio. Camila, pero la necesidad de atender múltiples cosas es una realidad. O sea, ese es un lujo que poca gente se puede dar. Sobe, te está dando cuenta, ella está buscando 30 minutos. Yo te lo digo, yo puedo procurar 30 minutos en una tarea, porque yo cada 2 minutos tengo un correo, una llamada. A mí me escriben correos, Camila, que si yo duro 5 minutos en responderlo, me llaman y me lo leen. Mira, Cintia, te mandé un correo, pero te lo voy a leer, llame. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Necesito... Pero esa intensidad es de esas personas que te rodean, Cintia. Una industria que es muy movida. Ponle límites. Tu cerebro no es de ellos. Y cuando no lo somos, nos demandan serlo. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cuidar o qué nosotros podemos hacer para que ya que no podemos decir en una puerta, vengan en 30 minutos, ¿cómo podemos nosotros ayudarnos entonces para que nuestro cerebro no se funda en esa nueva realidad? Porque tengo el homeschooling, tengo niños en casa, tengo que hacer la compra, la hago en línea, pero tengo que resolver cosas del trabajo. Y cocinar conectada a un Zoom, con un celular. Correcto. Cocinando. Y que a veces se espera más de mí, porque hay una parte de la empleomanía que a lo mejor no tiene acceso a internet o no tiene las facilidades, y yo tengo que hacer mi trabajo y apoyar el trabajo de otros colaboradores. Entonces, el multitasking es lo que hay en estos días. Es lo que hay. ¿Cómo hacemos para que nuestro cerebro no se funda? ¿Cómo lo ayudamos un poquito? Fíjate, lo que más uno puede hacer para ayudarlo, y no hay otra forma, yo entiendo que vivimos en una cultura de multitasking, pero si nosotros mismos no aportamos para el bienestar cerebral, entonces nadie va a aportar en ese sentido. Por supuesto. El consejo básico es poner límites a las distracciones. Y yo sé que a veces esto tampoco es tan viable,
Pero, por ejemplo, tú puedes hacer bloques de diferentes minutos en lo que tú puedas concentrarte por 15 minutos seguidos en una tarea específica, 10 minutos en otra, y hacer un task switch consciente y no de una manera tan simultánea. Por ejemplo, de 10 y 5 a 10 y 25 voy a responder correo. Y vuelvo a las 45 hasta las 11, si sabe que tiene demanda mucho correo. Si mi hijo me llama, no voy a seguir haciendo el trabajo mientras mi hijo me llama, no, dame un segundo, déjame responder, que entiendo que todas las multinacionales, todas las industrias entienden el hecho de que hay hijos en la casa, en este sentido. Debemos de detener conscientemente una para agarrar la otra, aunque sea en periodos cortos, pero trabajar por bloques, de manera que podamos completamente como conectarnos con la información de un punto y conectarnos con la otra desde otro punto. Entonces ahí el cerebro descansa un poquito más. Un switch consciente. Hacerlo por bloque, exactamente. Y una curiosidad, Camila, ¿se puede ser realmente productivo trabajando y escuchando música o estudiando y escuchando música? Depende. Primero depende de la persona. Segundo, depende de la actividad cognitiva que esté consumiendo el trabajo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo algo automatizado prácticamente en la computadora, dígase copiando información de un sitio a otro, que yo tenga música no requiere necesariamente una pérdida cognitiva porque no estoy tan involucrada cognitivamente en ese ejercicio. Ahora, si tengo que pensar, tengo que hacer algo, producir algo, pues la música en cualquier momento me va. Y va a depender de la música. A veces yo estoy trabajando y puedo escuchar una música suave y sigo. Pero si es una música que me distrae, yo tengo que apagarla. Exacto. Fíjate que cuando nosotros estamos en el carro y estamos dando reversa y se nos complica la cosa en el parqueo, apagamos la música. Yo nunca he entendido. Automático. ¿Y por qué tú apagas la música? Precisamente por eso. Porque el cerebro nos dice, necesito focalizarme en esto para no chocar el carro que se parqueó mal. Es precisamente por eso. Es muy importante que comencemos a formar la disciplina de concentrarnos en una cosa, por más sencillo que sea, disfrutarla el momento y cuando vayamos también a hacer la cosa, esconderlo por bloques también. El celular. Sí, el celular. Camila, que nos permita. Camila ha dicho algo sumamente importante y esto combinándolo con el momento en que nosotros estamos viviendo, donde se nos está demandando. Cada vez los tiempos de entrega de cualquier actividad son cada vez más cortos. Nos están demandando más tiempo y hay toda una locura por estar disponible. Aquello de la marca personal es otra cosa que sería bueno tocarla en otro momento, porque ahora mismo estamos involucrados en el trabajo que hacemos, en lo que genera dinero y en paralelo mostrar una serie de habilidades, de expertise hacia afuera, que también eso consume tiempo. Y hay que ver si eso realmente es tiempo productivo que tú puedas luego, que lo puedas luego rentabilizar. Pero eso también debe ser considerado trabajo, porque es generación de contenido, es publicación. Lo es. Es todo un reto. Eso es un trabajo en sí mismo. Claro. Entonces, cada vez tenemos más cosas, nos están demandando más cosas y hay un tema ahí muy personal, Camila, que creo que sería bueno luego tocarlo en otro momento. ¿Cuándo decir basta? ¿Cuándo decir humanamente no llego? No puedo más. Es decir, aunque haya toda una locura social, económica, que esté abocándose, también hay tanto de conciencia personal. Yo digo, mira, esto hay que dejárselo a las próximas generaciones que tienen otro drive, que tienen otro interés, que tienen otra fuerza. En el momentum de la vida en el que yo me encuentro, que yo estoy sí disponible a hacer de manera productiva, porque el día solamente tiene 24 horas, solo. Y nosotros despiertos, bueno, vamos a ponerle 16, porque necesitamos el descanso. Entonces, ¿qué realmente yo estoy en capacidad de cargar, de abordar, de tener? Enfermar, sin cansarme tanto, claro. Mira, un buen tema, Camila.
¿Cuándo debemos entender que basta ya? Porque eso es muy personal también, la carga que cada quien puede manejar. Sí. Pero ¿qué indicios nuestro cerebro nos puede dar para nosotros saber que estamos llegando a ese límite de carga, de que, hey, ya muy buen tema. Estamos casi al 100? A mí empieza a bajar mi producción y Camila, yo paro. Sí, hay que saber hacerlo. Paro, me voy. El multitasking es todo un mito. Lo que existe es un switch de tareas, un cambio rápido de tareas, que si nosotros lo hacemos de forma inconsciente, como lo estamos haciendo ahora mismo, al final el cerebro nos va a pasar una factura tarde o temprano. Exactamente. Y vamos a arriesgar el trabajo incluso. Vamos a cometer más errores cuando hacemos cosas. Vamos a hacer cosas inconscientes y nuestra carga mental realmente va a incrementarse, nuestra carga cognitiva. Al final del día vamos a estar que no damos para responder un mensaje de texto. Y eso no es vida. ¿Desde cuándo eso es vida? Practicando lo que he aprendido con Camila, en este momento, Rey, despides a Camila y también despides el programa. ¿Okay? De hecho, quiero invitarlos ¿A qué nos invitas? Estoy desarrollando unos nuevos Zoom, obviamente virtuales, para hablar sobre temas diversos totalmente gratuitos. Y el próximo tema, el próximo jueves, va a ser precisamente de los efectos de la tecnología en el cerebro. Los efectos que cómo este ambiente digital ha adaptado y está adaptando el cerebro de las generaciones que vienen. Entonces, interesante. Pueden ingresar, poner sus datos en theneurospace.com y ahí les llega un correo con el link de Zoom para la semana próxima, y entiendo que este tema de multitasking, si les interesó, es algo que vamos a tocar y vamos a aterrizar muchísimo más. ¿Este jueves, Camila, o el próximo jueves? El próximo jueves 17 de septiembre a las 7 de la noche. theneurospace.com. Ahí vamos a registrar. Excelente. Camila Hasun, el mito del multitasking. Buenísimo el tema que hoy nos compartiste. Gracias, Camila. Un abrazo. Gracias a ustedes.